Toma el aire, bruja. Sí, sí, toma el aire. Samurai, estamos ahí. Estamos al firme. Bueno, bienvenida Tatiana Ah, muchas al gracias. podcast del Toro Blanco. Bueno, Tatiana vino acompañada de una colega del teatro. Vamos a hacerlo juntos acá. Y mira, te hicimos este regalito. A ver si se ve algo ahí. Que sería un torito de diseño ahí. Wow, eso representaría Nuestro encuentro, sí, tal vez perfecto, nuestro sí. encuentro. Eh, no sé si te transmite algo. Sí, está muy bello. Que Bueno, me habla de la magia arriba del escenario y de que cualquier cosa puede suceder y que cualquier expresión de arte siempre es bien recibida por el público. Ahí está la bruja. es una actriz bruja. Un poco psicodélico también, sí. Un poco de Diversidad, colores, alegría. qué bueno. Bueno, no sé si querés contarme un poco de cómo, no sé, cómo, si toda la vida fuiste acá de Pucón, te Mm, viniste. no, no, yo originalmente soy de Santiago, nacida y criada en la capital. Hace 10 años que estoy viviendo aquí en Pucón con mi compañero. Salimos de Santiago en busca de mejor calidad de vida y Ujú. buscando oportunidades en otros lugares, alejándonos un poco como de la Sí, civilización. sí, más pasa acá. Y, Te digo que igual no ha parado de llover, hoy tuve un buen día, pero es imponente el clima en Pucón, sí, ¿eh? o sea, bueno, Chile en este momento Está todo está así. inundado y Ajá, con crisis sanitarias y en todos lados. Está quedando un poco la escoba en el lo país, parió. en la zona central sobre todo. Eh, Bueno, ahí te vi siempre vinculada con la cultura, en general, con el teatro. sí, bueno, yo Te- soy actriz de profesión, y de estudié. chiquita, capaz, no sé, Sí, de chiquitito. Bueno, sí, desde nacimiento. así era la manera en que me manipulaban mis padres para Ajá. estudiar. Si no hubiera sido por el teatro, quizás no hubiera estudiado nada. Bueno, pero dieron con el clavo, porque capaz que también, Sí, qué sí, bueno. bueno, mira, mi historia con cómo yo llegué al teatro parte cuando yo tenía 7 años. Estaba en un colegio donde a mí, bueno, yo tengo TDA, déficit de atención, de chiquitita hasta ahora, a la fecha. Pero cuando eras chica tenías TDA o tenés TDA ahora en el futuro que le pusieron nombre. No, es que no se desaparece, entonces siempre lo he tenido. Claro, pero capaz que no, lo que quise decir es que capaz que muchos chicos ansiosos y creativos hoy en día son diagnosticados de esa manera y bueno, capaz que antes era simplemente la oveja negra, Claro, problemática, sí, siempre. pensaba Problemática, oveja distinto. negra, metida donde no debía, me costaba estar solo en un lugar o concentrada. Entonces, esa catalogado como déficit Ajá, ahora, atencional, hoy. no, Ah, en a ti esa también, ya lo época tenías era catalogado. déficit Mira. atencional y luego Y te querían cambió mandar a, medicación y eso. sí, me Claro, daban claro. Ritalin, esos medicamentos con Lo parió, estrellita sí, sí, verde. sí, sí. Sí, me daban una pastilla diaria antes de entrar al colegio Sí, y eso cambió mucho mi comportamiento de niña, porque de ser una niña que andaba trepando por los árboles haciendo miles de preguntas, estaba pasé a ser una sentadita ahí. niña sentada sin hacer Mm, nada, a un ente. A lo totalmente. cual eso a mi papá no le gustó nada, a mi mamá como que no le interesaba, la verdad, porque era más fácil para ella controlarme de esa manera, pero a mi papá no le pareció. Y Te quería inquieto. Te eh, aceptaba como era. sí, siempre mi papá. Y él fue el principal motor, porque gracias a un consejo que recibió de una psicopedagoga con la que yo trabajaba paralelamente al colegio, como para trabajar en esto de la atención, que finalmente no es déficit de atención, sino que es atención múltiple, Hiperatención. claro. Superatención. Al final escuchabas La cosas. psicóloga le dijo como, mira, en realidad, si tú quieres que la Tatiana deje de medicarse, que deje de tomar estos psicotrópicos, lo más importante es que ella tenga un lugar donde pueda desarrollar distintas habilidades y lo pueda llevar a cabo en un resultado. Y ahí ella le recomendó el teatro. Y Sí. ahí fue donde yo llegué con 7 años a un taller de teatro en el colegio y donde nunca más dejé de participar.
Como Sí. les contaba al principio, esa era mi motivación. Si yo no sacaba buenas notas, me sacaban del taller de teatro, entonces para mí se me acababa la vida y, y sobreviví a la escuela aquí en Gracias Chile a... gracias al teatro. Buenísimo. Entonces, y así, terminé estudiando arquitectura en esto de atenciones múltiples y finalmente terminé volviendo al teatro igual. Y Arquitectura aquí también, estamos. arquitectura. Arquitectura, sí. Soy licenciada en arquitectura, estudié Excelente. los 5 primeros años y luego dije, no, esto no es para mí, yo No, bueno, necesito algo pero que me llene el alma, ¿no? Y volví al teatro. Y cuando comuniqué eso a mis padres, mi mamá se tiraba los pelos y lloraba y decía, yo sabía, yo sabía. Y lloraba y mi papá, bueno, mi papá siempre apoyándome. pero ahí está bueno porque tampoco es que hayas terrible logro, eso lo aplicás en el teatro, tu mente lo tiene todo incorporado, todo eso que aprendiste con arquitectura, imagínate. Ah, bueno, Una sí. actriz que eh, aparte tiene todas esas capacidades. Em, Al principio no me había dado cuenta de eso, como que separaba las dos áreas. Yo me empecé a dar cuenta cuando ya está ya en el transcurso del estudio en teatro en sí mismo, me empecé a dar cuenta que yo tenía otras herramientas diferentes a mis compañeros, Claro, que eran la concepción del espacio, sí. de O poder. hasta pasamos un centímetro, no sé, sí, a ver, Sí, trae la no, es que cortina. esto mide, son Claro, 70 centímetros, inmediatamente resolver las estructuras, cómo lo podemos hacer para que exacto. sea liviano, barato, desarmable, Bueno, mi hermana, transportable. justamente mi hermana chica, Margarita, estudió escenografía teatral. Y andan todo eso día y noche. Y Laburo. sí, toda la noche. Bueno, mi papá, una de las cosas que más me preguntó muchas veces cuando yo le dije que quería estudiar teatro fue como, pero todo el trabajo, todo el esfuerzo, todas las noches sin dormir y no me importa, no me importa, quiero ser actriz. Bueno, y acá estamos. Y aquí estamos, pues, haciendo teatro en el sur de Pues en el Chile. sur de Chile, en Pucón. Y me contabas también de que estás como en una compañía, o no sé cómo le dicen, que tienen un teatro móvil o una cosa así. Sí, bueno, la góndola del arte, La así se góndola del arte. llama. Es una micro del transporte público de Santiago que fue dada de baja en un minuto cuando cambiaron como de modelos. Mm, Y esa micro llegó a manos de don Carlos Grey. Y don Carlos Grey junto a la Marcela Ursay diseñaron este proyecto de teatro móvil para la comuna de Pucón, entendiendo que Pucón no tenía un teatro ni un espacio físico donde se puedan hacer actividades culturales. Yo tuve la fortuna de ser adoptada por mis mm, compañeros, amigos actualmente, somos una familia teatral y llevamos haciendo teattro 5 años ya. O sea, yo como dentro del equipo, ustedes con Carlos Grey vienen trabajando de harto antes, ¿Cómo se llama? del 2017, del Sí, 2017. toda la pandemia, todo, ya hace tiempo. Sí, sobrevivimos a la Mm. pandemia también, la micro, nos pasaron cosas ahí bien fome. em, Nos desmantelaron la micro, nos robaron los equipos, las luces, el sonido, Sí, bien. las baterías, quebraron los vidrios. Hubo gente viviendo adentro de la micro donde Ah, estaba porque había quedado, claro, guardada. había quedado guardado. Fuera de temporada, Y digamos. Fue el proceso del estallido social y la pandemia. Al mismo tiempo, sí, en ese En el momento 2020. que querían quemar todo, bueno, 2020. 2019 Ah, la, 19. 19 a 20. Sí. claro, sí, Fue muy bravo acá. Sí. Bueno, acá en Pucón no tanto, pero llegó una pequeña oleada que fuimos como los únicos perjudicados. sí, yo creo que fuimos uno de los rezagados de todo ese episodio. Contar cómo fuimos. Bueno, que puede ser atacado por... Claro, lo que sucede es que, También capaz que la situación social, un poco esa cosa que estás claro, diciendo, el un contexto poquito igual. social, bueno, en Chile, más o menos te contextualizo, cuando todo va mal a nivel gubernamental o del Estado, el dicho más común es vamos a quemar una micro, ¿no? Sí, de Eso hecho, es como el corazón que late en la revolución, es vamos a quemar una micro. Y aquí la única micro que estaba a mano era la nuestra, realmente. Y ahí empezó el primer proceso de, claro,
de fatigamiento, ¿no? Le quebraron sus a Sí, piedrazos, vandalización, sí, robo. completamente vandalizada. En un principio, daño, ¿no? Y después yo creo robo. Al nosotros igual la confianza del artista, o no sé, de dejar cosas de valor dentro de... Bueno, nosotros confiamos también, confiamos en el Sí, espacio donde se estaba guardando, confiamos ahí. Carlos Gray confió, debo decirlo y que todo el mundo lo sepa, él fue el que más confió de todo y dejamos mayormente los equipos ya instalados, porque así como ustedes acá ya tienen todo más o menos instalado, Ah, te fui a al todo, claro, movimiento, claro. nosotros, claro, también ya teníamos los cables pasados, los equipos Sí, conectados, sí. todo lo que los amperajes de energía y todo esto que nos lograba hacer la conexión en movimiento. Es como un bus ya como el doble de esto, sí. Es, bueno, para que te hagas una idea, es una Mercedes-Benz de 3 puertas. Que sería más grande todavía entonces. sí, Claro, yo creo es más que un grande poco más que todavía. el doble de esto. Claro. Claro, sería el doble de esto, creo yo, un poco más. No, un poco más, claro. Claro, es que ahí contando la cabina, sí, un poco más del doble y más ancho. Entonces, ahí empezamos a... Se supone que era momentáneo el paro que teníamos. Tuvimos el primer inconveniente que nos llevó a detener la micro. Nosotros hacemos teatro dentro de este bus en movimiento, con un pequeño escenario de 2 metros por 2, donde a veces interactuábamos hasta 5 actores, ¿no? Incluyendo el pasillo de los pasajeros, porque usábamos los asientos de los pasajeros como butacas. Entonces era muy interesante, estábamos todos encima de todos y cada tanto... Es como en casa acá, yo. Sí, No, sí, en nuestra Sí. casa, sí, perfectamente. totalmente. Y de hecho, tenemos un camarín Integrado. integrado en la parte del conductor, entonces es muy simpático porque el conductor está ahí ayudándonos a El los pa- cambios o mientras maneja, es todo muy gracioso. Y Me hace acordar a Barro Negro, Samurai, que tenemos una obra de teatro en Uruguay que se Sí, lleva a cabo hace cuántos años que está. hace muchos años ha parado y ha vuelto, pero también la pandemia en su momento lo golpeó y ahora retomó. Ujú. También hubo un Pero, programa de la pero hace más Intendencia del de municipio de Montevideo que lo ayudó hará a retomar. 10 años, ¿no? Sí, o más, Más. quizás. Es una obra que también te pasan, te levantan en un lugar, te hacen la obra, En movimiento. el movimiento en el bus, paran en unos lugares, muy bueno. bueno, qué lindo, eso más o menos es un poco, nosotros también jugamos un poco a eso. En- Tenemos 2 obras diferentes, una que es un tour patrimonial, Donde que incorporan en la ciudad. donde incorporamos la ciudad y la historia no contada antigua de la ciudad, porque igual si tú recuerdas un poco cómo es Pucón, no queda nada patrimonial. Entonces, Interesante. hablamos desde los fantasmas y los fantasmas de lo que hubo y existió en cada lugar y los lugares trascendentales y cómo se cambió después la ciudad a medida que el progreso llegó. Y acá hubo mucha guerra mapuche y eso creo, ¿no? En esta zona. Bueno, lo que sucede es que la ciudad contigua, Villarrica, fue fundada 3 veces. ¿Ya? Mira. 3 veces intentaron fundar la ciudad de Villarrica y 3 veces los mapuches se libertaron y no lo permitieron. Finalmente, a la tercera vez, como Pucón se traduce un poco entrada a la cordillera, es como el punto de fuga también y de escaparse y poder subirse un poco más a las montañas, porque el fuerte grande español estaba en Villarrica, en la Villarrica y en el fuerte cerca del lago. O sea, hay un poco de lo que sucede con la historia mapuche más a este sector y la gente ya finalmente inmigró hacia la montaña, hacia Argentina o hacia acá todo lo que es cerros, montaña, porque ya, como decía Alonso Ercilla, es una tierra endemoniada por el volcán, ¿ya? Porque este es un volcán. O protegida, claro. Claro, Por pero el para Ruca ellos eran los Pillán. demonios, para ellos, claro, protegida para este lado, pero para ellos todos estos espíritus lo relacionaban con el diablo, viste que venían de la Quitral Pillán. iglesia, es la iglesia la que mandó aquí a purificar fijar, todo, claro. Sí, eso fue la parte de la evangelización del sur de Chile. ¿Qué Entonces, año estaremos hablando más o menos? 1004, Ujú. Sí. No, 1700, bueno, pero por empezó todo en el ahí. 1004 y Sí, con algo, la o sea, con el descubrimiento de América y la y última nos vinieron a fundación de cagar. Villarrica creo que fue en el 1912, por ahí. Fue hace Ahí, poco, muy hace poco. poco, muy poco. Sí, fue, o sea, cuando ya Tendría que se googlearlo, establece mira, me como la una sabía toda la ciudad. historia, pero Carlos Grey me va a matar, él sabe todo.
Sí, pero ya van a tener la oportunidad de conocer a Carlos Es Gray nuestra y van a historiadora, así que poder. ahí le puedes hacer la pregunta ya, oye, ¿cuál fue la última fundación de la ciudad de Villarrica? Y él te va a comentar. Bueno, ahí en esa situación estaba complicado. Tuve la Bueno, decisión. volviendo al presente, no sé, ya me fui como para cualquier lado. Eh, la micro. Bueno, nosotros tuvimos como un desperfecto en una función, que fuimos a hacer una función como siempre y no pudimos salir. Como que llegamos, terminamos la función, se acabó, público, chau, y ahí fue como ¿qué pasó? No, se rompió la bomba de petróleo y no nos pudimos mover más, llegó, nos remolcaron, lo llevamos a un mecánico y después falló una cosa y en esto tuvimos un hurto entre estos trabajos mecánicos Ahí. y ahí fue el primer pare que tuvimos que nos mantuvo. Después vino el estallido social y después inmediatamente la pandemia y no pudimos volver a levantarnos porque esta pieza que nos habían robado, que era el motor de arranque eléctrico, porque Sí, estas micros son eléctricas sí. y automáticas, ¿ya? Con todo lo que funciona de las puertas y el motor. Entonces era bastante pesado el gasto, tuvimos que parar y ahí después de ese hurto que tuvimos, ya tuvimos que dejar la micro estacionada quieta en un lugar y después en este mismo lugar pasó esto, ¿no? Estallido social, inmediatamente pandemia, como que todo hubiese estado programado para calmar a las gentes y ahí ya la micro se quedó en ese espacio abandonado y bueno, surgió todas las pobres violaciones. eh, A todo el terribles. trabajo y Pero lo todo lo bueno que de se esta pulsó. historia Final, final feliz. tiene un final feliz. Sí. Tiene un final feliz porque hemos podido conseguir a través de algunos proyectos de fondos concursables el poder remontar. Ya se han cambiado de nuevo todo lo que son Los los parabrisas, parabrisas, que son, primero había que mandarlo a hacer porque es un Porque parabrisas hasta eso lo doble. rompieron. No, claro, todo. Hay todo lo fotos. destruyó. La Qué vandalizaron. locura, ¿eh? Sí, sí, sí. Fue terrible para nosotros ir a verla, cómo estaba, cómo había quedado. Fue realmente triste y desmoralizante. Y bueno, eh, gracias a la gestión y se pudieron adjudicar estos proyectos, se está pudiendo sacar adelante la micro, que es como Nuestro teatro. nuestro teatro. Y pronto viene la reinauguración, muy pronto. Entonces tenemos noticias bien importantes que contarle a Pucón con respecto a que sí Bueno, tenemos a el ver, te hago teatro, la ya primicia que sí está. se pueda contar. ¿Quieres pasarme tu micro? Bueno, No. ¿Tienes alguna primicia para que se pueda contar? ¿Están eh, trabajando en una obra ahora particular? no, finalmente igual nunca dejamos de trabajar, ¿ok? O sea, nosotros aprovechamos el tiempo, finalmente, bueno, el tiempo de pandemia igual fue completamente complicado, creo que para todos a nivel del arte, para toda la gente a nivel social, para todo el mundo fue complicado y se frenó, pero nosotros apenas pudimos, seguimos con un trabajo que teníamos abajo de la micro, que se llama Vidas Robadas, que es basado en un libro que escribió Carlos Gray, el director de la obra y de la compañía, En conjunto con con Eugenia Toledo. Eugenia Toledo, que es una gran amiga escritora también, que tiene un libro de poesía sobre femicidios en la Araucanía. Y esa es una obra de Sala que se llama Vidas Robadas. Entonces, todo el tiempo que la micro estuvo en descanso, pongámosle, nosotros estuvimos con ese trabajo. Claro, la Cóndola del Arte nunca dejó de funcionar como compañía de teatro, sino que la micro quedó stand-by en proceso de levantamiento, pero sin embargo la compañía siguió activa. Cambiaron de teatro nomás, Claro. de físico. Ampliamos público, porque finalmente igual este es como un sueño hecho realidad y igual bastante pequeño, o sea, a nivel económico no era muy lógico porque no teníamos más de una capacidad de 23, ya 25 sentándonos en el suelo, como en la escalinata y ya, Que ¿no? trabajan una vez a la semana. Claro, y a veces hacíamos la función dos veces, el mismo día hacíamos doble función y eso, pero Claro, la micro se posicionaba en la plaza principal de Pucón, al costado de la universidad, en la frontera, que ha sido un gran apoyo para el crecimiento cultural acá de la comuna. Y la universidad, al abrirnos las puertas y darnos su apoyo,
también eso nos dio el sostén para poder funcionar de cierta manera. Con ese respaldo tan importante de la universidad y también otras entidades como la municipalidad, que nunca mostró gran interés real como por la cultura. Al nosotros tener este respaldo de la universidad, nos empezaron a tomar un poco más en serio y empezó a aparecer y hubieron ofrecimientos por parte de la municipalidad, y ahí es donde nos brindaron como un estacionamiento permanente y gratuito solo para la góndola, Claro. y que En pudiera el, haber en el teatro acá. verano en la plaza, que igual es, digamos, monetariamente es bastante, porque acá no sé si funciona, bueno, en todos lados funcionan los parquímetros. Claro. Entonces acá en verano los parquímetros es un negocio Redondo. y nosotros ocupamos el espacio de 3 automóviles, entonces, claro, finalmente Hace la fue, diferencia. sí, hace la diferencia en ese sentido. Y bueno, ahora con Tatiana, con la Góndola del Arte, pero estamos las dos trabajando una obra a nivel casi primera etapa escolar, Para la primera infancia. claro, con un fomento lector. Estamos trabajando en una obra infantil, se puede llamar, porque es dirigido para incentivar la lectura en las niñas. Ah, mirá, interesante. Sí. Es sobre la lectura y sobre... Las Eso letras, pronunciar, cómo suenan, cómo volver a encontrar el juego en armar letras y leer. Y a través de la imaginación y cómo la lectura potencia tu imaginación y que leer puede ser divertido. esa está en proceso. No, No, esa... La están... actualmente. Sí, esa está en cartelera, digamos, en cartelera. Y la que está en proceso, porque tenemos una invitación a Cuba, es el remontaje de una obra que se llama Gotán, Tangos del Otro Patio, también de Carlos Gray. Bueno, nosotros trabajamos nuestras propias obras, digamos, ¿no? Nosotros escribimos nuestros propios trabajos porque, bueno, el talento está y empezamos a reconocernos y a valorar nuestro propio trabajo. Sí, empezamos por ahí. Así que, bueno, estamos con esa invitación que sería como la novedad que tenemos. Y ese sería nuestra potencial secreto contado Ahora, en vivo. en vivo. ¿Y tú cómo, no sé cómo te vinculaste, cómo llegaste al teatro? ¿Cómo fue tu... ¿También sos de acá de Fútbol o viniste No, de yo Santiago? nací en Santiago. Eh, También me vinculé al teatro desde muy niña. Desde muy pequeña empecé con danza, empecé a bailar desde pequeña. Después dejé la danza por caracteres de dinero, ¿no? Como que todo es privado finalmente y una familia de muchos hermanos, entonces se prevaleció otras cosas. Y después en el colegio encontré un taller de teatro y ahí nunca más dejé de hacer teatro. Estudié en Argentina, en Mendoza. Ah, mira. Sí, Mendoza y Córdoba creo que tiene Tienen muy universidades, buena. sí. Bueno, son las ciudades universitarias de Argentina, aparte de Buenos Aires, ¿no? Lo que se descentraliza. Pero estudié en la Universidad Nacional de Cuyo, estatal, y ahí me formé y desde ahí una vez llegué de vacaciones con mi hermana a Pucón y ahí conocí Pucón y me enamoré de Pucón y me quedé en Pucón. Porque se juntaron, digamos, las cosas que siempre había buscado, estar lejos de una ciudad, en un entorno maravilloso donde podía desarrollar el arte de una forma austera y nueva y con una visión alejada de Ah, Y donde también comercial, había, lo comercial totalmente, ¿no? y donde también había una necesidad, porque no existía. Claro, eso era un poco lo que decías al principio, que vino a suplir una necesidad que ya existía cuando llegó Exacto, o sea, que hasta el día de hoy existe, porque no existe un espacio de teatro, no hay un teatro aquí en Pucón. El teatro más cerca que tenemos es el Teatro de Villarrica. En ese momento, Pucón no contaba con la cantidad de habitantes
para sostener un teatro financiado por el Estado de Chile. Entonces el Estado de Chile no justificaba la construcción de un teatro en un pueblo tan chico Pero como Villarrica en Pucón. sí sería es más chico, ¿no? Es más grande, ¿Es más es más grande? ciudad. Nosotros, o sea, Ah, cualquier trámite, cualquier cosa que no esté aquí en Pucón es en Villarrica, y si no es en Villarrica ya es a Temuco, que vendría a ser claro. como la capital de la Sí, ahí región. sí hay todo. Ahí estuvimos en Temuco también. Claro, ahí Temuco ya es la ciudad, la ciudad que tenemos. Y bueno, se vuelve interesante finalmente el crecimiento demográfico de la ciudad de Pucón ha crecido radicalmente en los últimos 3 años, ¿ya? Por Post eso, pandemia. claro, en pospandemia este lugar fue como la elección de los chilenos para vivir. De muchas familias. Entonces, todo creció y todo empezó a quedar pequeño. Finalmente, este siempre fue una ciudad de turismo y estival de vacaciones, no una ciudad cultural. Nunca fue el fuerte de Pucón. Y ahora en cuanto a cultura, ¿qué otras cosas hay? Bueno, hay de todo. Hay un cine que es de Pedro. Ahí les voy a dar el dato para que lo puedan Buenas. entrevistar. Tienen una sala de cine pequeñita, privada, muy linda también. Hay 2 compañías de danza y escuelas de danza clásica. Eh, Muy importante también de Rebeca, una bailarina profesional con mención en Rusia. Hay muchos artistas visuales, plásticos. Está Raúl Coseo también hace poco con una exposición nueva que se va a lanzar ahora también en Villarrica. Eh, Fotógrafos, bueno, Patricio Garrido. fotografía también, hay mucha fotografía muy evidente. eh, Más teatro, está Ñeque Teatral, eh, y tenemos las ciudades aledañas, que sería Villarrica y Pucón, que estamos en constante compañía y nutrición y trabajando en conjunto, porque finalmente estamos a 30 minutos, 20 minutos, es muy cerca, está Circo Lacustre, que trabaja todo lo que es técnica de circo en Villarrica, y ahora se ha formado un nuevo espacio físico, cultural, con una sala de exposiciones y un domo muy grande que empiezan sus actividades en noviembre en Copanqui, Curarrehue, en el medio de la montaña con vista a 3 volcanes, que ya es un sueño. Sí, otra cosa. Entonces estamos ya trabajando colaborativamente en estas 3 localidades que están muy cercanas y ya todo funciona, digamos, empieza a fluir, ¿no? Las artes, ya empiezan a fluir este circuito y bueno, música, hay muchos músicos también de muy gran nivel. O sea que te mueves en todas las áreas, estás muy metida en la Bueno, cultura. finalmente sí, pero porque trabajo también en la gestión cultural de la zona y del sur, como nace esta necesidad cuando llegué un poco, que era todo muy turístico, poco cultura y éramos pocos. Como que se logró algo Se también. Un lograron momento bastantes lindo de, bueno, cosas y un poco de fluir y conocerse los que trabajamos. Y ahora empezó todo a crecer mucho y empezaron a llegar también muchos artistas de afuera, que también se vuelve muy interesante. Ahora ya todo es más ágil, ¿no? Todo empieza a ser un poquito más ágil y ya otro lenguaje en la calle también, ¿no? completamente, y ya surge esta necesidad de que ya, ok, es necesario un espacio físico central donde puedan converger todas las artes, donde se generen audiencias, porque hay Exacto. audiencias y hay espectadores, pero no están encontrando el espacio donde, o cuando se genera algo en un lugar, queda pequeño. Estamos quedando pequeños cada vez que presentamos nosotros o cualquier otra persona también en los otros centros culturales que existen, porque ahora ya hay 3 o 4 centros culturales comunitarios en la comuna de Pucón que también están haciendo un gran trabajo De autogestión. de autogestión y muy bonito. Pero no hay uno que centralice todo en cuanto a espacios, y eso a veces se le va un poco de las manos, se satura. O sea, bueno, la universidad cumple un poco ese rol. Ajá. El director actual de la Universidad La Frontera del campus Pucón, eh, él ha hecho una labor fundamental, un pilar, para abrir los espacios a la comunidad de artistas de Pucón. Por lo tanto,
bueno, como lo dije, ha sido un puntal fundamental. Claro, no es raro encontrar ya exposiciones, salas, talleres, ponencias, obras de teatro, conciertos. Ya hacen 2 ciclos que se llama Art Fest y es como el Art Fest verano, Art Fest invierno. Entonces ahí se logra una cartelera. Hoy día hay una película a las 19 horas, El Triángulo de la Tristeza, creo, es una Sí, cinearte. Entonces como que la universidad está un poco supliendo eso. Hay una pequeña casa de la cultura donde Tai trabaja, pero se hizo pequeña, ¿no? Ya no hay horario, si tú quieres ensayar, imposible, si quieres dar un taller, ya está todo colapsado, digamos, a nivel horas, pero en buena hora que esté todo usado, o sea, eso es lo que se festeja, ¿no? Que estamos quedando pequeños, pero igual eso es bueno, es positivo. Expansión, claro, Claro, posibilidad de expansión. es algo positivo completamente de que la gente quiera vincularse, quiera consumir arte y verse en su propio ocio, beneplácito para el alma y apreciar desde esa manera el camino interno, ¿no? Porque ya el paisaje lo tiene todo. exacto. Hermoso. Y bueno, en este fin, como objetivo principal que se empezó a dar en el camino, que era la creación de audiencias a un público puconino que no estaba acostumbrado a recibir arte y no saber tampoco a dónde ir a consumir este tipo de alternativas de ocio, de entretención de ocio que no existía. Eh, bueno, eh, eh, se potenció mucho más después de la pandemia. Hubo un cambio de mentalidad también en la gente, porque se vio incrementada la cantidad de ciudadanos puconinos, residentes en Pucón, que estaban interesados en vincularse con actividades culturales. Entonces, por ejemplo, yo partí antes de la pandemia haciendo un taller de teatro para adultos vinculado a, bueno, la Casa de la Cultura en esta oportunidad me brindó el espacio de manera gratuita y los alumnos eran los que financiaban mi trabajo, por decirlo de alguna manera, en lo cual no había dinero por parte de los alumnos y se empezó a transar desde otra manera, como que la plata para mí dejó de ser un problema porque los alumnos llegaban con una caja de huevos o con unas paltas Trueque. o unas frutas, entonces aquí se conoce como trueque, es una palabra mapuche, que es un intercambio de una cosa por otra. Entonces el intercambio no se empezó a dar solamente con el pagar el ticket de una entrada, sino que, o de una mensualidad para participar de un taller creativo, sino que a través del trueque. Entonces se abrió una pequeña ventana, pero después llegó, bueno, la pandemia, se suspendió todo, todo murió, pero luego que se reactivó de nuevo el movimiento, o sea, empezamos a tener una reactivación y un interés por parte del público y de la gente local por querer participar. Capaz que hay una necesidad de la gente de conectar también un poco. Habían Exacto, vivido ese momento muy eh, fuerte y querían bajar un poco exacto, la al pandemia cuerpo. cumplió un rol fundamental en ese cambio. Y en este minuto, bueno, los talleres culturales que ofrece la Casa de la Cultura están copados. Casi no hay cupos y eso es hermoso porque a nosotros como artistas que estábamos en esto de querer generar audiencias y este interés a través de tú entregar las herramientas que conoces a grupos de personas que nunca se han vinculado con el arte de esta manera, ha sido muy bien recibido y son ellos mismos, tus mismos alumnos, quienes quieren formar parte como de esta revolución cultural, digamos, que está surgiendo aquí en Pucón. Yo tengo trabajo actualmente con 2 grupos. Trabajo con un grupo, hago un taller de teatro para adultos con capacidades diferentes Ajá. y otro taller de adultos en la Casa de la Cultura con adultos joven, por decirlo. Tengo, Adulto que anda bien. sí, adulto, mira, mi alumna más joven tiene 26 años y mi alumno más viejo tiene 62. Y somos un grupo de 20 personas, 21 conmigo, y bueno, lo Ustedes dan están todo. trabajando
una obra en sí o Estamos trabajando, simplemente bueno, primero es una como un etapa, taller? es un taller Ah, un anual, taller. ¿Qué sí. tipo de herramientas usás para así activar y limpiar un poco la locura? Bueno, primero mi premisa es poner al servicio todas mis herramientas y todos mis conocimientos, yo los doy a conocer. No, Y, pero quise decir, en el taller tú comenzás capaz con algo corporal o cómo sería un día común en tu taller. bueno, un taller, un día común en mi taller, bueno, primero es a través de la conciencia del cuerpo. La conciencia del cuerpo como tu herramienta de trabajo, por lo tanto, requiere cuidado, atención y también mantención. Y entendiendo tu cuerpo como la voz, tu visualidad, Todo, el todo, todo. investigar, la curiosidad, tus emociones. Entonces, partimos desde un cuerpo neutro, desde una postura neutra, donde se limpia todo lo que viene de afuera y desde el momento en que tú llegas al taller, se limpia, se deja todo afuera y el cuerpo se pone al servicio como una herramienta de trabajo para dejar entrar el personaje y empezar a desarrollarlo. Eso. Partimos en una primera etapa como la verdad de la emoción en la escena, en donde el año pasado trabajamos generamos una creación colectiva que se llama Despiertos, donde a través de distintos ejercicios teatrales empezaron a surgir relatos personales de cada uno y se terminó hilando en una historia final que se terminó llamando Despiertos y se convirtió en una obra de teatro. Entendiendo la verdad de la emoción como, como vivirlo desde una experiencia personal, pero extrapolándolo a una ficción. Por lo tanto, los actores no se sentían expuestos al hablar desde sus experiencias personales, entendiendo que en el escenario es un espacio mágico donde cualquier cosa puede ocurrir, en donde se protege, por supuesto, la identidad de las personas Ujú. y ellos desarrollan un personaje. Entonces, el resultado fue, bueno, yo quedé bastante contenta y muy sorprendida porque eh, si bien algunos partieron muy tímidos, tengo una alumna en particular, la Elena, que es una dueña de casa, puconina, oriunda de acá, en donde ella se dedicó toda su vida a cuidar a sus 5 hijos y ya en esta parte de su vida, cuando sus hijos ya están grandes, se ven la necesidad de conectarse consigo misma. Y para ella el teatro fue esta conexión en donde recuperó su voz, su opinión personal y de ser una mujer que no se atrevía a hablar y se ponía a llorar cuando se sentía expuesta, terminó transformándose en otra mujer empoderada, dueña de su voz, de su opinión personal. Y bueno, y ella es una integrante activa hasta el día de hoy del taller de teatro y así se han ido vinculando otras personas de la misma manera. Entonces, como que más allá de generar audiencias, que fue como el objetivo primario, también darse cuenta que el arte sana el alma de las personas y las conecta Sí. consigo mismo. Y desde ahí, No, esto para que traías mí, de que de alguna forma el arte ese te hace te protege un poco para no sentirte expuesto, pero bueno, ese personaje lo creas tú, va a hablar mucho de ti mismo y capaz que está el pintor, el escritor se esconde atrás le hace como un filtro ahí, que capaz que en realidad el filtro es para quitar realmente una careta de la personalidad de la persona, del ego, y bueno, esta es mi esencia, esto sí, me animo a mostrarte quién soy. sí, Creo que en el arte, se animaron a mostrarse a quienes son desnudos, verdaderamente sin sentirse sí, juzgados, sino por ahí. que el teatro, el espacio teatral se transformó en un espacio seguro para ellos. Mm. Entonces, es increíble la cantidad de cosas y de sentimientos que tienen las personas que decir de su vida, de su cotidiano. A veces la vorágine te va comiendo y tú entras en un sistema como de nunca acabar Mm. y te olvidas de cosas esenciales como, por ejemplo, el entender de por qué me siento así.
Y el teatro te lleva a indagar en esas Sí. profundidades, en entender tus emociones, en ponerles Sí, nombres. es muy sanador, o sea, tiene Exacto. eh, como una herramienta para limpiar, así, no sé cómo Claro, decirlo, Es, efecto catártico. catártico. sí, sí, tal cual como lo dice la Marce, Mm, se transforma en un elemento catártico. Entonces, no solo te vincula como desde el querer mostrar una gran obra de teatro, sino que también una necesidad de las personas de querer comunicar lo que pasa a través de ellos, cómo el mundo se sostiene a través de ellos y de su mirada. Y el teatro te da la posibilidad de poder exponerlo y mm, demostrarlo y de dar una opinión. Entonces es ahí donde el teatro y el arte en sí mismo se transforma en un arma muy poderosa porque no hay consecuencias arriba del escenario. Entonces, claro. un ejemplo burdo, a lo mejor violento, pero lo voy a dar igual, eh, tienes la posibilidad de, de acusar en juicio a un tirano, por ejemplo. Ajá, sí, exactamente. Nosotros somos un país que venimos pagando las consecuencias de una dictadura de 17 años, entonces eso trae consecuencias. Y el arte lo expone, lo grita y lo denuncia y no olvida. Es verdad, sí. Me Entonces, trae la como, imagen de típico el payaso del pueblo que se hace, que el bufón que en realidad le toma el pelo al rey, ¿no? Y es el único lugar donde realmente se pueden decir las cosas y es él el encargado de darle luz a lo que está exacto, pasando. Que si exacto. alguien lo dice en la calle no puede, pero bueno, O sea, en esto este es la minuto parodia. el país está cumpliendo 50 años, está conmemorando los 50 años luego del golpe de Estado. Entonces, y esto se sostiene a través de los artistas a nivel nacional. Los artistas son los que llevan la memoria ahí. Cuando hay Mm, una parte política donde eh, bueno, tratan de borrarlo como si esto no hubiera existido, tratan de cambiarle el nombre, como un gobierno militar, por ejemplo, y están los artistas detrás diciendo, no, esto no fue así, esto fue una dictadura, donde hubo violencia, donde murió gente, hubo gente que que los tuvo que medios le salir quieren cambiar los escapando. nombres a las cosas. Exacto, quieren Sí, sí, cambiar la historia. Y siento que sí. en ese punto los artistas, nosotros somos un eslabón fundamental, Es porque mantener nosotros vivo nos eso. Sí. alimentamos de la historia y no se olvida y generó un daño y bueno, aquí estamos, Resiliente. aquí estamos. Y bueno, siento que aquí en Pucón particularmente, al ser un pueblo tan pequeño y estamos rodeados de muchas localidades rurales donde donde las personas no tuvieron la posibilidad de conocer lo que es el teatro o la pintura o la danza o la música o vincularse con un grupo musical, por ejemplo, es donde la góndola del arte, en este caso, empieza a adquirir mucho mayor fuerza en cuanto a su misión, porque al tener un teatro sobre ruedas nos da la posibilidad de salir a las comunidades para llevar Mm. esto y no esperar a que el público llegue a un teatro fijo. Entonces, como que ¿Y ahí, para cuándo viene lo de la movilidad? Estamos en ese trámite todavía. Uy, en creo que en la última pronto, patita estamos, ya. sí, Sí. estamos pronto, no nos aventuramos a decir nada, pero estamos pronto, pronto. Ya por lo menos todo lo que es cáscara, Está pronto. todo lo que es cáscara ya Ahora está la sangre hay listo. que cargarlo. Claro, ahora, bueno, las baterías ya están compradas, ahora falta el último check ahí. Con el mecánico en Temuco y, y bueno, bueno, al ser un pueblo aislado y pequeño, el tema de profesionales específicos a veces se transforma en un problema y eso ha alentado un poco el proceso como de este relanzamiento de la góndola del arte, que sin duda viene ahora pronto. Estamos a la espera De la grúa y eso, como Claro, claro, de cosas que son externos moverlo, a sí. nosotros y que tiene que ver un poco como con el tema de la distancia y de la disponibilidad de los profesionales, bueno, entonces estamos finalmente a igual esperar es eso. como, es una camisa de 11 varas que nos metimos en la sede, que ustedes también se dan dar cuenta de, bueno, Se te unen cosas que sí, nosotros te empezás a dar cuenta de que, por ejemplo, hoy para preparar esto, levantarse a hacer que te diga esto en nuestra casita no aparecen un estaría tan montón, sí, ordenada si no tendríamos que... aparecen un montón de cosas complejas que a veces es el sistema
sistema, la vida, el Mm. destino, llámenlo como quieran, pero no es tan utópico y tan No es soplar y hacer fácil, tan botellas. lindo, Ah, claro, no es soplar y hacer botellas. Entonces, finalmente tenemos que ver cierta cantidad de respuestas de que como empezamos en un principio, ahora con este gran crecimiento demográfico y con tanta gente viviendo en Pucón, ya el tránsito de lo que hacíamos antes con el teatro y movernos, ya cambió la ahora en movida. verano cambió porque hay Quedas mucho parado, tráfico señalero, y bocinazo. exacto, y es mucho tráfico, entonces lo que antes nosotros podíamos tomar 15 minutos en recorrer ciertas partes, ahora Ahora que es son horas. congestión vehicular y quizás la obra no llega en el momento físico, Mm, timing de la obra al lugar que tiene que llegar. mm. Entonces otra logística, que Vas, también es un vas desafío para uno. improvisando en el camino, No, que ni te digo. y que va de la mano también mucho de la improvisación, porque si bien hay un texto, un guión teatral en donde nosotros tenemos que hacer coincidir el texto cuando vamos pasando por un Claro, lugar en imagino ese específico de tipo de este obra recorrido, porque lo requiere tenemos mucho de que improvisación. mostrar, pero resulta que en el camino de una cuadra a la otra cuadra estás 15 minutos en un taco terrible, entonces ahí entra la improvisación de los artistas y la Sí. vinculación con el mismo Ahí público y se ve lo empezar que hay un realmente. juego Claro, porque si saliste a las 8 y la otra función empieza a las 9:15 porque tienes que llegar, bajar la gente, subir la otra gente, ya todo se atrasa. Entonces, toda la logística cambia. Claro. Pero bueno, por eso digo, es una cosa, una aventura que uno se mete, sí, sueña, vamos, sí, vamos, somos actores, sí, somos artistas, démosle, y después ya En la la realidad, práctica después no es. wow. Entonces, ya Sí. un poco con esa experiencia arriba y como con tantas cositas que nos han pasado, ¿por qué no decirlo? Un poco de temor, pero a lo conocido, a lo desconocido, Mm. pero a lo conocido más, ¿no? Pero nada, o sea, nada nos quita las ganas, ya es y vamos que vamos. O sea, al final, eh, bueno, vivir del arte es no un es vértigo fácil. constante. Exacto. Sí, 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 Entonces, es tienes que eso. tener una personalidad un poco vertiginosa para dedicarte a eso, porque Sí. la estabilidad económica no Sí. existe, por lo tanto, tenés que constantemente estar Como en el teatro, reinventándote. improvisar. Han trabajado con algunas técnicas, yo me acuerdo que no me acuerdo de los nombres, técnicas esas de improvisación, donde se establece, por ejemplo, quién es el personaje, cuál es la situación, dónde están, y luego se rompe como con lo que se establece. Con otra consigna, así como jam de improvisación, como Jam de match. improvisación, exactamente. Ah, match son esos que son con dos grupos. Ahora me Claro. hiciste acordar. Hace años creo que Bueno, era yo maravilloso. en Argentina se utiliza mucho más eso. No Yo sé soy si uruguayo y ella es argentina, pero en Uruguay hay tanto jam así, como que van entrando aleatoriamente, o estos otros que son match. claro, que son dos grupos que se... En- Pero también se eh, trabajan con consignas a veces dadas por el público y ahí están sí, los sí, ahí te das cuenta que es No, completamente es improvisado, y porque entretenidísimo porque te mantiene ahí todo el día. sí. Es muy divertido. Bueno, nosotros no se utiliza mucho, pero estamos completamente preparados para... Sí. Sí, o sea, hemos estado haciendo jam siempre. Sí, lo disfrutamos mucho. Yo me encanta la improvisación, o sea, me encanta. Me entrené mucho en Argentina, trabajé mucho también en la calle, haciendo teatro callejero, circo callejero, y ahí Mm. uno como que agarra también un despierte diferente. Entonces, siento que estoy completamente apta Para para tirarte al aquello. agua. No, después otra rol que cumple el teatro es como esto, el teatro del oprimido, estos Ajá. teatros Teatro social. terapéuticos, Sí, teatro sí. Teatro social. comunitario. El teatro del oprimido es el teatro social, que es un poco también lo que está haciendo Tatiana con su grupo de discapacidad o de inclusión de capacidades diferentes. Sí. No sé cómo se está nombrando Sí, ahora. Políticamente correcto decir. sí, Bueno, yo te entendí. prefiero decir como capacidades diferentes, Mm. porque finalmente a mí me pasó este segundo año que estamos trabajando con este grupo de adultos con capacidades diferentes. Sí, claro, pero lo que Y decíamos de que ¿cómo le dijiste? La sigla, tu déficit atencional era una pluriatención, o sea que en realidad, Claro. ¿qué le vamos, claro, y bueno, lo vamos a catalogar eh, de? eh, eh, eh,
es catalogado como una capacidad diferente y hasta discapacidad, incluso porque, bueno, pero no quiero entrar en ese tema como particular mío, sino que Bueno, pero prefiero, desde tu experiencia está prefiero, bueno que lo veas. pero mi experiencia trabajando con personas con distintos tipos de capacidades diferentes, finalmente siento que la que termina aprendiendo más soy yo, porque estas personas tienen una visión de la vida, una resiliencia única. Entonces, finalmente, les han, les ha tocado vivir tantas cosas tristes en la vida, que perfectamente podrían caer en cuadros de depresión y no querer salir de su casa o no sentirse capaces de hacer nada, Y eso les da un lugar pero para... sin embargo tienen una capacidad de lucha, de levantarse, de continuar, unas mentes que proliferan ideas y creatividad, en donde el teatro les da la posibilidad de convertirse en lo que quieran. Mm. Todo lo que les niega la sociedad, el teatro se los entrega en bandeja. Entonces es ahí desde donde a mí me interesa trabajar con ellos, como empoderándolos desde sus capacidades, que son diferentes, pero no porque sean diferentes Claro, hay que valen juzgar, menos, claro, sino que al contrario, porque nos ver hacen ver dónde van. tener una visión mucho más sensible desde las diferencias y que la sociedad acepte estas diferencias también. Y bueno, se viene el estreno, este año estamos trabajando una creación colectiva con ellos y se viene potente porque ellos sí que tienen hartas cosas que decir. ¿Cómo se llama ese? Todavía no tiene Ah, nombre. bueno. Estamos trabajando como base un poema de Jorge Luis Borges que se llama Con el tiempo, donde la premisa es básicamente aprovechar el tiempo Ujú. y desde cada párrafo interviene un actor donde expone una historia personal. Pero la Y organización es ADIPU, ¿no? eh, O es la forman oficina parte. de discapacidad de la municipalidad y una de las agrupaciones, que es ADIPU, que es la sigla, es el conjunto de varios discapacitados de varios discapacitados que se unieron para poder ser escuchados, básicamente, y poder conseguir financiamientos, y son ellos mismos los que buscan sus alternativas y Sí, se abren posibilidades, porque generar sus ¿Se espacios. llama, sí, cómo se sí, llama? ¿Con el tiempo o el tiempo? con el tiempo, Con el- con ese- el tiempo de negar la sucesión temporal, negar el yo, ¿es ese? no, con el tiempo de Oda Jorge al Luis Borges. tiempo. Oda al tiempo, no. Mira, lo voy a ¿Con buscar el acá. tiempo? Con el Ah, tiempo, con el tiempo. sí. Acá me salió algo. Con el tiempo te das cuenta, así parte. ¿Quieres leerlo? Y Bueno, sí, sí, vamos cerrando por ahí. Promesas, encanté el alma, ¿ese? sí, sí, ese es. ¿Es una parte de la LEF? No, 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 no. Ah, en mi mochila lo Capaz que tengo en si el tú lo auto. tienes. Ah, en el auto. Pero acá en internet tiene que estar, ¿verdad? Hay cosas que no puedo. Sí, a ver, espérame, déjame, yo lo busco, lo tengo acá. Bueno, y ahora tenemos fecha para función. Nosotras, recién confirmadas, en Pucón nos vamos a presentar el 24 de octubre en la Universidad de la Frontera, con el patrocinio de Cultura Pucón, con relatos no obligatorios, en el colectivo escénico Reina de Copas y en el espacio cultural Copanqui el 18 de noviembre en el Toroide también con Reina de Copas, relatos no obligatorios. Sí, bueno, Como el chivo del mono. Muy sí, bien. bueno, me gustaría No se lo pierdan. destacar de este trabajo en particular, de relatos no obligatorios, que relata la historia de 4 mujeres reales de la Araucanía y se pone en valor la lucha que han tenido varias mujeres para surgir en la vida, pese a todas las vicisitudes que les ha tocado vivir. Entonces Son varias poniendo, historias. son varias eh, historias que interpreta a todos los personajes, los interpreta aquí mi colega Marcelo Ursay, hace un trabajo actoral muy potente, muy sentido,
y un gran aplauso para ella, porque es muy bonito el trabajo, sí. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Relatos no obligatorios. Regatos. Y bueno, la Regatos no dirección obligatorios. de Vivi Ferrer, y somos un equipo humano que estamos trabajando atrás también. Y bueno, estamos muy orgullosos de este trabajo porque Bien. conecta a- al público con sus propias historias, con la vida real. Entonces, siento que ahí ha sido un clic súper importante y por lo general después hacemos conversatorios y las reflexiones que salen ahí de historias de sobrevivencia son bien bonitas, o sea, como que ahí es donde yo me doy por pagar. Mira, te voy a poner la imagen de vuelta. Sí, nos vamos con esto. ¿Y te animas a leer el poema? Sí, por A ver, supuesto. no es muy largo, ¿no? Pero puedo... O una parte de tu parte preferida, sí, sí. perfecto. Em, con el tiempo, de Jorge Luis Borges. Después de un tiempo, uno aprende la sutil diferencia entre sostener una mano y encadenar el alma. Uno aprende que el amor no significa acostarse y uno aprende que el amor no significa acostarse, perdón, se me fue. Eh, voy a volver a empezar, Tranquila, perdón. tranquila. ¿Ya? Vamos. Se me cruzan las líneas con el celular. Después de un tiempo uno aprende la sutil diferencia entre sostener una mano y encadenar un alma. Uno aprende que el amor no significa acostarse y que una compañía no significa seguridad. Y uno empieza a aprender que los besos no son contratos y los regalos no son promesas. Y uno empieza a aceptar sus derrotas con la cabeza alta y los ojos abiertos. Y uno aprende que a construir todos sus caminos en el hoy, porque el terreno del mañana es demasiado inseguro para planes y los futuros tienen su forma de caerse por la mitad. Y uno aprende que si es demasiado, hasta el calor del sol puede quemar. Así que uno planta su propio jardín y decora su propia alma en lugar de que alguien te traiga flores. Y uno aprende que realmente puede aguantar, que uno es realmente fuerte, que uno realmente vale, y uno aprende y aprende. Y así cada día. Así es como parte del poema. Divino. Entonces, Muchas gracias. es la premisa que estamos trabajando con el grupo de capacidades diferentes y como pueden ver es muy potente y despierta muchas cosas porque te sostiene a ti como el pilar fundamental. El valor en ti mismo, en creer en ti, en la confianza en sí mismo, en valorar las cosas que tienes, de quedarte con las cosas simples y que nada te pertenece. Ajo. Así Muy que bonito, ahí vamos. qué alegría Muchas el gracias. alma. Muchas gracias por compartir, por haber venido. Fue lindo conocerla. Igual a ustedes, qué lindo trabajo están haciendo. Es un honor para mí que se hayan puesto en contacto y de verdad que muy felices de estar aquí compartiendo con ustedes. Gracias. Un La gusto. seguimos. Gracias a ustedes. Toro blanco, Mm, también el dibujo lo hiciste tú. Sí, lo hicimos con inteligencia artificial. Mira, y parecen pasteles, son como lápices Ajá. pasteles. A ver, ¿qué ves ahí? Sí, 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 no. Todas las dimensiones, ¿no? Detrás del arco iris, del resplandor, que se ve muy linda bueno, el toro de ojos encendidos y la posición de entrega que tiene la brujita está, sí, transmitiendo una contemplación y una magia bastante cálida. Así que... sí, acogedora. Esta podría ser vos, bruja. Estamos haciendo una obra de teatro. Sí, y el toro de ojos rojos. Ay, Está muy... un toro loco. Bueno, El toro por muchísimas las gracias astas. de vuelta, chicas. Gracias a Muchas ustedes. gracias a ustedes. Tengan un buen pasar con... Chao. Gracias. Chao, Samurai, muchas gracias. Gracias, Chao, Samurai. gracias por participar y Ujú. felicitaciones por el trabajo que están haciendo. Muchas gracias a ti. Chao, que estén muy bien.